¿Qué veremos? Los cambios de interfaz a nivel de configuración de Google Analytics 4, cambios en visualización de datos y comparación de discrepancia de datos entre Universal Analytics y Google Analytics 4. Google Analytics 4 salió el pasado octubre de 2020 y es una revolución en la forma de medir y supondrá un cambio estructural tanto en la forma de reporte como en la de entender la analítica web. Google Analytics 4 se esfuerza en dar un enfoque más de negocio a esta herramienta tecnológica y vamos a ver la diferencia que hay entre las dos versiones, ya no solo a nivel de las acciones que podemos crear, sino también en los datos. Vamos a tener una misma página web con el código en paralelo y vamos a ver las diferencias que hay a nivel de usuarios, por ejemplo, o de métricas que desaparecen o están fuera del foco. La primera gran diferencia es la desaparición de la columna vista en el panel de configuración, porque desde vistas organizamos los datos que podíamos ver. Por ejemplo, en la configuración de vista podíamos elegir las páginas por defecto, qué parámetros podríamos quitar para evitar duplicación de datos, por ejemplo los de Facebook Click, o si queríamos añadir el buscador interno de nuestra página. Otras acciones que controlábamos a nivel de vista era la creación de objetivos, la agrupación de contenido basado en determinadas reglas que nosotros queríamos, por ejemplo, un directorio. Hay opciones que hemos encontrado en otros apartados de Google Analytics 4, pero hay algunas que han desaparecido. A día de hoy, por ejemplo, las anotaciones no las encontramos y son fundamentales para poder entender cambios importantes internos como el lanzamiento en producción de nuevas versiones, promociones internas o causas externas, como puede variar el comportamiento de los usuarios como hemos vivido con el coronavirus. Dentro de propiedad de Google Analytics Universal vemos la opción de Upgrade, pero no lo recomendamos ya que se pueden perder datos y no deberíamos olvidar que Google Analytics 4 es una beta a día de hoy. Un segundo cambio importante entre la versión Google Analytics 4 y la Universal es la forma de identificar el ID. Mientras el nuevo sistema tiene una propiedad totalmente numérica y se llama Property ID, en Universal Analytics es un Tracking ID y se compone por las letras UA de Universal Analytics, una serie de códigos numéricos y finalmente otro número que indicaba el número de propiedad. Por ejemplo, si teníamos 5 propiedades, la primera acababa en 1, la segunda en 2, la tercera en 3, etc. También en la configuración de propiedad vemos indicios de cambio de mentalidad que trae el nuevo Analytics. Desaparecen los hit volumen, ya que los scopes o alcances de Analytics funcionan ahora de otra manera, e incluso alguno desaparece. Antes de seguir viendo las diferencias y si te gusta el vídeo, dale a suscripción y a la campanita para no perderte ninguna novedad de nuestro canal. Muchas gracias. Google Analytics 4 nos permite elegir cómo reportamos a nivel de identidad, si solo a nivel de dispositivo y cross-device o también con el User ID, el identificador anónimo y único de usuarios para aquellas webs donde hay posibilidad de login. La mejor opción es usar la combinación ya que nos permite de duplicar datos y tenerlos más seguros. Si un usuario, por ejemplo, se conecta desde su teléfono móvil y desde su desktop, pero un día entra con un navegador oculto y hace el login, también lo va a cruzar los datos, con lo que vamos a tener un dato mucho más real si tenemos los dos tipos de medición conjunta, ¿vale? Universal Analytics se puede conectar prácticamente con todas las plataformas de Google como AdSense, Google Ads, Search Console, DV360, Search Ads 360, etc. Mientras que a día de hoy Google Analytics 4 solo tiene la conexión con Google Ads, que al final es el principal soporte económico de Google y no lo puede dejar fuera, y BigQuery, que es otra de las novedades de Google Analytics y que potenciará el uso de datos para la toma de decisiones de negocios. Visualización de datos. Antes de ahondar en los datos, vamos a ver cómo también cambia la interfaz en lo que sería la vista. Ya hemos comprobado que el nuevo Google Analytics 4 no tiene vistas, sino solo única, pero podemos encontrar cosas bastante importantes. Por ejemplo, más allá de Home y Real Time que siguen existiendo, comprobamos que en el nuevo Analytics la división va por Life Cycle,
por users, por events, explore y la configuración de la propia plataforma. Mientras que en el antiguo Analytics, el Universal Analytics, lo que teníamos era audiencia, acquisition, behavior y conversions. Estos tres eran la base, ¿no? Cómo venían los usuarios, cuál era su comportamiento y cómo lo convertíamos. De hecho, uno de los dashboards más importantes era en canales, donde encontramos justo esta división de Acquisition, Behavior, Conversion, ¿no? El ABC de la plataforma. Ahora, pues, va a ser un cambio de paradigma. Vamos a tener que acostumbrarnos a encontrar determinadas funciones en otros elementos, ¿vale? Y además de esto, lo que nos va a pasar es que hay otras que van a desaparecer. Entonces, este es un cambio bastante grande, por lo que se recomienda que cuanto antes te adaptes al nuevo Analytics, mejor, ¿vale? Quizás el cambio más grande que podemos ver es la sección de Events, que antes estaba dentro de comportamiento casi escondido y ahora lo vemos, pues prácticamente tiene una sección solo para ellos. Y esto viene porque todas las conversiones ahora van a estar en eventos y prácticamente todo lo que se va midiendo son eventos en vez de page views u otro tipo de hits. A nivel de conversiones, pues vemos que lo agrega dentro de todos los eventos. Audiencia, pues todas las características, pues alguna de ellas la vamos a ver, por ejemplo, retention, las demográficos los tiene aquí separados. En retención veríamos lo que seríamos el behavior de new contra returning o la frecuencia que tienen, la recencia. Ya formaría parte no del tipo de usuario, sino del ciclo de vida del usuario, porque esa herramienta, de nuevo, está enfocada en el lifetime cycle y no solo en determinadas conversiones, digamos, más estáticas y que no tienen un seguimiento temporal. Discrepancia de datos. A continuación vamos a empezar a ver ya los temas de números, cómo hay discrepancias entre Google Analytics Universal y Google Analytics 4, para lo que vamos a comparar, en la ventana lo vais a ver, las dos plataformas, cómo recogen diferentes números. Entonces, para poder comprobarlo, vamos a empezar yéndonos a Home en cada uno de los casos y vamos a tomar como rango de periodo los últimos 28 días. Analytics 4 salió a final de octubre, así que para poder tener una masa crítica, pues hemos esperado prácticamente un mes. Del 24 de octubre, vamos a buscarlo, hasta el 20 de noviembre. Aquí lo que podemos empezar a ver es que el volumen de usuarios, el volumen de usuarios y las métricas que se eligen son diferentes. Aquí tenemos en Analytics 4 usuarios, nuevos usuarios, tiempo y total de revenue, mientras en el antiguo Analytics usuarios, nuevos usuarios, sesiones, número de sesiones por usuario, page view por sesión, etc. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues que el nuevo Analytics está mucho más enfocado en negocio. Nos debería importar poco el bounce rate o los page view. Lo que necesitaríamos es focalizarnos en cuánto atraemos, si estos usuarios siempre son nuevos o estamos haciendo un push para atraer nuevos usuarios o si estamos perdiendo lealtad y sobre todo el total de revenue. Le está dando mucho peso. Era algo que sí se echaba de menos porque, bueno, a veces se perdía el foco de para qué tenemos una página web. Y una página web es para conseguir ventas, si no es deficitaria, como tener una tienda que aunque mucha gente te visite, pues si no convierte y no vendes nada, pues no sirve nada porque tiene unos costos, ¿no? Si nos ponemos a nivel de datos, aquí podemos comparar cómo hay discrepancias. El número de usuarios es un 10% menos dentro del nuevo Analytics. Los nuevos usuarios aproximadamente coinciden, aunque Google Analytics 4 suele redondear para arriba y aquí pues le está dando unos 100 usuarios menos, con lo que aquí habría un baile por tema de cross device. Y luego vemos que también el tiempo es bastante menos, son 50 segundos menos de promedio, con lo que podemos ver que sus formas de medir son diferentes y va a tener un impacto en parte negativo, porque si nosotros vemos los datos pues vamos a asustarnos,
pero la teoría debería ser más real y que la precisión de la medición debería ser mejor, por lo que tener una visión realista nos va a ayudar más que tener una visión inflada. Vamos a cambiar y vamos a poner rango de 7 días por cualquier tema y los números van a bajar bastante más, pero fijarse que los usuarios sigue habiendo esta discrepancia y los nuevos usuarios también. Así que no os asustéis, pero tened en cuenta que vamos a ver pues esta discrepancia que no es precisamente pequeña. ¿Vale? Estamos hablando de una página mía que apenas tiene 600 usuarios, pero a medida que esto vaya creciendo, esta discrepancia es aún más grande. De nuevo, un 50% menos de tiempo. Así que bueno, estamos hablando de un 10% tanto en usuarios como en nuevos usuarios y aunque esto no es estadísticamente significativo porque solo es una página, pero podríamos estar hablando de un 10% de discrepancia del Universal Analytics al Novo Analytics. En el caso del tiempo, esa discrepancia es del 50%. Estos cambios vienen sobre todo por la manera que ahora tiene Google Analytics de medir. Si antes lo hacíamos por los diferentes alcances o hits como usuario, como sesión, como producto, ahora lo vamos a hacer a través de eventos. Entonces, al cambiar la forma de medir, también van a cambiar los datos. Es algo que es evidente, ¿no? Aquí podemos ver de nuevo las discrepancias a 7 días, tanto las del tiempo como usuario y no usuarios. Lo que es curioso, o no es tan curioso, es que la curva tiene una tendencia bastante parecida, ¿no? Dentro de Home también encontramos los insights, tanto en el Universal Analytics como en el nuevo. No se usa muchas veces, la verdad, o por lo menos pragmáticamente pocas veces he conocido gente que lo use. Luego el tema del tráfico a través de los canales, en el Universal Analytics encontramos que está por días, sin embargo dentro del nuevo Google Analytics 4 se ha enfocado más en tener los datos agregados para poder ver cuál es el canal que más impacta y lo único que se hace es comparar contra el periodo anterior. Quizás es más útil porque podemos ver, entre comillas, una especie de evolutivo que mientras en el Analytics antiguo o el actual todavía podemos ver el fin de semana y la diferencia en el nuevo veremos pues cómo ha estado cada semana. También podemos ver a nivel de países la diferencia, bueno, en este caso tenemos el Universal Analytics a 7 días y por defecto en el Google Analytics 4 60 días, vamos a modificarlo y veremos que a pesar de que hay ciertas discrepancias en el número, las proporciones las mantienen. Tenemos un 37% en España en ambos sitios. Vamos a ver, por ejemplo, también el caso de México. Vemos que tenemos 15,9 y en el nuevo también tenemos 15,69. Son discrepancias mucho más chicas que la que hemos visto a nivel de usuarios, nuevos usuarios o de tiempo, ¿no? Uno de los dashboards más interesantes donde creo que Analytics 4 va a ganar peso es en el de las cohortes. Un report que ha estado durante muchísimo tiempo en beta dentro de Analytics y que no se entiende muchas veces, pero nos dice, bueno, la retención de usuarios. No vamos a poder coger aquí las primeras semanas, porque las primeras semanas en el caso de Analytics 4 no estaba implementado el código, pero lo que sí podemos ver es que en la primera fila, donde pone All Users, lo que estamos midiendo es cuántos usuarios repiten semana contra semana. Y de primera, las retenciones son mayores. Si os dais cuenta, 3,4 en el caso de Analytics Universal, 4,2 en la primera semana para Google Analytics 4. Al perder nuevos usuarios, lo que estamos midiendo es usuarios que habían vuelto y que se estaban tomando de una manera diferente. Por tanto, esto lo que nos va a indicar es que antes estábamos perdiendo cierta trazabilidad y que no estábamos identificando bien a usuarios que eran leales.
acuerdo? Entonces, es verdad que lo que comentaba antes, hay una discrepancia del 10% de usuarios, pero también estamos viendo que los usuarios, las retenciones son mayores. Uno de los reportes que más solemos visitar en Google Analytics es el de adquisición y en Nuevo Analytics, el Google Analytics 4 lo ha dividido en User Acquisition y Traffic Acquisition, mientras que en usuario lo que vamos a ver es básicamente los channels. En Traffic Acquisition lo que nos va a enseñar son la fuente y medio totalmente puestas, ¿vale? Además vamos a ver que podemos crear desde adquisición audiencias para después exportar a Google Ads, por ejemplo. En User Acquisition, bueno, podemos ver lo que comentabas, que serían los Channel Grouping. Aquí, en vez de haber segmentos, podemos darle a comparación y podremos agregar condiciones para entender de dónde vienen esos usuarios, ¿no? Como los segmentos desaparecen y ahora lo que tendremos es una especie de filtros o comparadores desde ahí arriba. Por tanto, esta parte de la herramienta se va a quedar simplemente como un comparador, donde además podremos ver por diferentes tipos de atribución. Y para la creación de segmentos o de audiencia lo veremos al final del vídeo. Veamos ahora la discrepancia que hay a la hora de analizar canales y fuentes y medios. En el Google Analytics 4 podemos ver 2.851 sesiones por las 2.651 que nos ofrece el Google Analytics Universal. Sin embargo, a nivel de usuario sí caemos. Pasamos de 2017 en el nuevo Analytics a los antiguos 2.242 que había, es decir, estamos perdiendo ahí número de usuarios, que como decimos es una de las grandes diferencias que hay a la hora de la medición que tiene en cada plataforma. Luego, bastante curioso el tema de Google Ads.online Referral, porque es nuestro propio dominio y estás haciendo autorreferencias. Esto antiguamente no la podíamos quitar desde propiedad de Google Analytics, pero ahora no aparece y será un tema que supongo que tendrán que arreglar. Otro caso curioso es el que nos enfrenta con YouTube. Vemos en la posición número 8 youtube.com como una fuente referral. Sin embargo, si nos damos cuenta, en Google Analytics 4 aparece vídeo y aparece como social. No estoy muy seguro si está tomándolo o no, porque coinciden los números, son dos en cada caso. Y una de las promesas que había era esta inclusión de YouTube de una manera más unificada. Así que por aquí puede haber indicios. Otro de los grandes cambios que encontramos en Google Analytics 4 es la creación de conversiones. Antiguamente veíamos los eventos como pues, una forma de medir hechos. Simplemente vemos categoría, acción, label y que los teníamos que poner mediante desarrollo o a través de Google Tag Manager. Por ejemplo, en este caso pues yo tenía scrolling, vídeo, medir los clics que se salen o rellenar el formulario. Mientras en el nuevo Analytics prácticamente todos son eventos. Como hemos dicho, le da mucho más protagonismo y prácticamente lo que vamos a tener son que los eventos se pueden convertir en conversiones o no convertirlos. Y es bastante fácil, como podemos ver dentro de Analytics 4, donde tenemos la columna de event name, luego todo lo que sería KPIs, contar porcentaje de cambio, usuarios y porcentaje de cambio de usuarios. Y para crear una conversión bastaría con darle al turn off, ¿no? Ahora mismo solo tengo el del video start, pero vamos a ponerle de video complete y ya solo quedaría, pues prácticamente está guardado, ¿vale? No hace falta nada más y si quisiéramos crear nuevos eventos lo podemos modificar o crear desde ahí. Las audiencias han cambiado mucho, nosotros podíamos ver las in-markets dentro de audience y sin embargo cuando las vamos a buscar en el Google Analytics 4 nos encontramos que ahora mismo no existen, solo nos lleva a la parte de ayuda. Esto pues bueno, nos modifica un poco las intenciones que podemos tener para analizar los usuarios
entiendo que a medio plazo esto lo solucionarán. Ahora mismo dentro de audiencia podemos ver los detalles demográficos de ubicación por país y cuáles son los activos que tienen. Y luego la parte de tecnología, que en nuestro caso no tenemos una app, pero justo esto es lo que debería hacer que se mida si también entran por app o no. Y cuáles son las tecnologías que más se usan pues para poder modificar la página en el caso de que haya problemas de usabilidad. Esto lo veíamos antiguamente también en audiencia tecnología y estaba muy enfocado en navegadores, y aquí también, pues como en el caso anterior, van bailando algunos números. Como podemos ver, Safari aparece más en el antiguo que en el nuevo. De hecho es casi el cambio más grande que tenemos, ¿no? Chrome bailan 100 usuarios, en Firefox 4. Las métricas que podemos encontrar pues son totalmente diferentes: Engage Session, Engage Rate, y mientras que en el antiguo Analytics, el Universal Analytics, lo que veíamos más era tema de Bounce Rate o Page Session. Aquí podemos ver las conversiones, pues la de los eventos, y si tenemos otra externa pues la podremos añadir en Network Settings. Pero básicamente aquí vemos todas las que tendríamos en All Events y que hemos marcado como conversión, como podemos ver en Video Complete y Video Start. Luego tenemos una de las secciones nuevas, que es monetización, que en principio viene para tanto la parte de e-commerce como de publisher. En mi caso pues esto no es un e-commerce, por lo que está todo cerrado, y en la parte de publisher todavía no tenemos la vinculación con AdSense, con lo que aquí debería venir pues lo mismo que encontramos en el Google Analytics normal o actual. Y uno de los puntos nuevos es de la retención, ¿no? Aquí podemos ver cuántos son los usuarios que nos retornan, cuáles son los patrones por cohortes, que es una de las cosas que estaban en beta constante en Universal Analytics. Y en el caso de que tuviéramos vinculado tanto la parte de e-commerce o la de publisher, encontraríamos seguramente el lifetime value para poder potenciar determinadas ventas o determinadas publicidades, ¿no? Usuarios que suelen venir y comprarnos por algún tipo de afiliación. Como vemos, la parte de eventos también tiene un peso muy fuerte en engagement, donde podremos ver pues los diferentes volúmenes de eventos. Podremos ver en esta matriz de count per user cuáles son los que tenemos más potentes o los que son outsiders, y abajo tendremos también los nombres, ¿vale? Y en engagement también han dedicado la parte de page and screens, que sería más o menos lo que antes veíamos en behavior como todas las páginas. Ahora lo encontraremos aquí en engagement y veremos cuáles son las páginas más populares, cuántas visualizaciones tienen, cuántos usuarios. Como veis, el page view no está, lo que tenemos son vistas, pero claramente al haber menos usuarios que vistas, pues es que están repitiendo. Por último, para crear audiencia lo podremos realizar desde abajo y podremos usar tanto los templates que tenemos de demográficos, tecnología o adquisición, como crear una audiencia prácticamente desde cero. Aquí iremos agregando cuántos días queremos que dure esta membresía, y además podremos ver si se incluyen o excluyen. Y hasta aquí un primer vistazo a Google Analytics 4. Seguramente a medida que se vayan lanzando nuevas potencia, a la vez que vayan saliendo nuevas características, iremos añadiendo y profundizando sobre
sobre esta herramienta, porque la verdad es que tiene muy buena pinta, por lo menos al nivel de tener los datos más reales, aunque probablemente pues no sean 100% originales por tema de cookies, de ley de protección de datos, etcétera, pero sí que nos ayudarán a tener una visión más real de lo que es nuestra página y por tanto nuestro negocio, porque como vemos este Analytics está muy enfocado en los negocios. Hasta la próxima.